Bendiga, gracias por acompañarnos en un programa más de Palabra Viva. Esta mañana, con la ayuda del Señor, a mitad de la semana, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ombligo del resto del mundo y no de México, que necesitamos que sea jueves. Pero gracias por acompañarnos a mitad de la semana, un tiempo precioso. Vamos a tener un programa más corto porque tengo como cada miércoles un compromiso familiar, pero de todas maneras tendremos un tiempo pasándola muy, muy bien. Y con los inventos del hermano Elizondo, que en ocasiones son cosas de lo más fake, pero la vamos a pasar bien. Y los comentarios o participaciones de Alejandro Rodríguez, que es lo que hay, ni modo, se nos coló y no ha querido irse jamás. Ya nos dimos cuenta que el diablo mismo se quiere convertir porque se enteró que por allá va Alejandro, entonces no quiere, dice, no, sí, no quiere, no, ya está viendo, ya está tratando de negociar una conversión, sí, pero sí. no lo han dejado, no tiene oportunidad. Lo malo es que ya no tiene oportunidad. Ya no tiene oportunidad, sí. También cuando le dijeron que no tenía oportunidad, dijo que si no le podían poner un infierno a un lado. Si no importa que esté más caliente, pero a un ladito no, que no sea el mismo. Otra sección. Otra sección, sí. En fin, bueno. Teléfono en cabina para que nos mande su mensaje de WhatsApp y enriquezca el programa y nos ayude a no decir tanto absurdo como lo hicimos hace un momento. 614-541-5252. 614-541-5252. Y también puede dejar su comentario en la página de Facebook, que ahí nos está viendo. Y con la ayuda del Señor estaremos intentando darle respuestas si así hubiera necesidad. Un saludo a nuestros hermanos en Ciudad Juárez y El Paso, gracias por estarnos acompañando, igualmente aquí en Chihuahua y en cualquier parte del mundo, le agradecemos el honor de su tiempo. No, Elizondo, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, pastor, gracias a Dios, pues bien contento ahí por la cuestión de la lluvia, ¿no? Muy bien. Que ha estado lloviendo. Bastante. Mucho, gracias muy agradable. a Dios. Sí, muy agradable y que continúe con el favor de Dios. Sí, el clima es otro. Sí, hemos estado así organizándonos en los hermanos, estar orando precisamente por la lluvia y Dios nos está respondiendo. Me he dado cuenta de los grupos de oración por lluvia que hay, en la iglesia hay algunos, en Ciudad Juárez también estuvieron orando, hay gente que y Dios está, sin duda que Dios responde. Sí, gracias a Dios. Él es bueno. Y sí, el clima es maravilloso. No decimos que es porque nosotros oramos, yo creo que hay muchísima gente en todas las iglesias orando, pidiendo al Señor, y por la bondad de Dios está viendo lluvia. Pues la idea es ponernos de acuerdo, ¿no? Esa era la idea. Sí. Y Dios responde a los mítines. Sí, son como manifestaciones celestiales, ¿verdad? Señor, anda, envía lluvia. Sí. Está bien, gracias a Dios. Está pasando buenos tiempos esta tierra, esta región. Así es. Pues fíjese que el día de hoy, ahora tenemos ahí unas efemérides que sucedieron ahí en Berlín, ahí lo del muro de Berlín. Okay. Había un checkpoint que le llamaban, un puesto de control que le llamaban Charlie. Entonces, un día como hoy, en 1990, lo quitaron completamente. Okay. Entonces, pues ahí era el paso entre el área occidental y el área oriental, ¿verdad? El área occidental pues estaban todos los que eran Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y del lado oriental estaba lo que es Rusia. Sí. Fíjate, hablando de eso, antes de que comente lo demás, ahí se ve la demostración científica, palpable, real, de dos sistemas de gobierno, capitalista y socialista. Se ve palpable, está, y no montado por cualquiera. Montado por los Estados Unidos y por Rusia. O sea, las potencias en cuanto a ese diseño económico de los dos lados. ¿Y quién se quería ir a dónde? Y además de eso, por el mismo pueblo, alemanes. De los dos lados era el mismo pueblo. O sea, es un experimento perfecto. Está usando a la misma gente. Fíjese que sí. En dos sistemas de gobierno diferentes, de tal forma que se pueda realmente demostrar cuál es el sistema de gobierno que se debe tener en una nación. Y ahí tenemos socialismo de un lado, capitalismo del otro. Exacto. Y todos los socialistas brincaban como podían, trataban de irse hacia el lado capitalista. Exacto. Porque el nivel de vida era por mucho superior. No pueden hablar de un bloqueo. No pueden hablar de que los estaban dañando, aunque cuando alguien habla de un bloqueo está diciendo que el sistema capitalista puede bloquear al socialista, o sea que es superior. Pero no pueden hablar de que alguien lo está dañando, perjudicando, nada. No hay. Y era la misma gente, como usted comenta, ¿verdad? La misma cultura, todo igual, o sea, y tenían los mismos recursos porque se invirtió lo mismo en ambos lados. O sea, estamos hablando de solamente la diferencia de ideología, nada más. Del lado oriental, del lado socialista, se les daba todo. Educación, se les daba servicio médico, comida, ropa, todo lo básico.
y poco a poco fueron empobreciendo por no producción. Nada de producción. Del lado capitalista no se regalaban las cosas, se buscaba el mérito de la producción. Y crecieron. Exacto. Y abundaron en todo. Y los socialistas empezaron a brincar al lado capitalista, arriesgando su vida. Porque del otro lado había control estatal en todo. No había libertad en nada, control absoluto. Se controlaba el discurso, se controlaba la educación, se controlaba la ideología, se controlaban los hogares. Todos estaban censados. Y del otro lado había libertad de comercio, libertad social, libertad de educación, libertad ideológica. O sea, y se notó la diferencia en unos cuantos años. O sea, por favor, o sea, es evidente. Ahí hay una demostración. Cuando la gente pregunta, ¿cómo debería ser? Ahí lo tienen, hombre. Exacto. No, y ahora pues que se tumbó el muro de Berlín, y ahora cómo viven. Pues, todos prosperaron. Porque todos del lado socialista dijeron, queremos ese sistema. Exactamente. Y todos prosperaron. ¿Y cómo es Alemania actualmente? Exactamente. Otra vez potencia. Exactamente. Sí, no. Y curiosamente, pues ese punto de control le llamaron Charlie, ¿verdad? Que de acuerdo al alfabeto que usaban en la OTAN, ese de Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, todos esos. ¿Por eso le llaman Bravo? Por eso le llamaron Charlie. Charlie, pero tenían 3 puestos de control. Uno le llamaban Alfa, otro Beta, otro Bravo y otro Charlie. Y el que quitaron fue el de Charlie. Y curiosamente lo volvieron a construir. Lo quitaron en 1990 y en el 2000 lo volvieron a hacer nuevamente. Y ya es una atracción turística. Pero ya por un asunto de recordar los tiempos de la Guerra Fría y todo. Exactamente. Lo habían quitado completamente y ahora lo volvieron a hacer exactamente igual, porque tienen ahí fotografías. Se toman fotografías. Y todo, y pues ahí va la gente. Qué ironía, ¿no? Que actualmente alguien como turista se toma una fotografía en donde otra persona tuvo que morir para cruzar. Sí. ¿Sabe que hay videos viejos de aquellas épocas en donde hasta aventaban a los niños para el otro lado? Sí. Ahí estaba el tío de aquel lado agarrando al niño. Sí, qué bárbaro. O sea, ay Dios. Sí, terrible eso. Tremendo. No, con tal de que el hijo viviera otra clase de vida. Por lo que estaban sufriendo, ¿no? Sí, qué fuerte. Y el tío distraído, ¿qué pasó? Te dije que era en la otra cuadra. Era en el checkpoint, Charlie. Te fuiste a Bravo y era Charlie. ¿Qué pasó ahí? No, pues no. No, pues sí, hasta la cuestión de este alfabeto fonético se lo sabe muy bien Alex, porque cuando le piden el RFC dice Alfa, Bravo. Hermano, no se sabe el alfabeto normal, se va a saber el otro. Por favor, hombre. No. ¿Qué más tiene? Fíjese que curiosamente que pues es un día que a usted le agrada mucho. ¿Sí? ¿Qué día me agrada a mí? Es el día del escarabajo de Volkswagen. ¿Del Volkswagen? Estaba viendo la vez que fui a Ciudad de México. Hay muchísimos todavía de esos. Claro, de esos sí. Volkswagen. En Ciudad de México se va a encontrar muchos Volkswagen. A mucha gente le gusta todavía ese. La verdad es que qué feo ese carro. auto. Qué feo carro. Qué feo está. Estaba muy bueno. Fue muy buen auto en su tiempo, ¿verdad? Y mire, hermano, yo creo que las carretas fueron buenas en su época. Sí, o sea, bueno, hay muchas cosas que funcionaron en su tiempo, claro. Ajá. Qué feo carro. Incómodo, pequeño, va a herir a mucha gente que sí ruidoso, le gustan ahí. A mi vecino. Sin clima. Qué feo carro. No. Qué feo carro. La verdad es que por eso le llaman escarabajo. Qué feo carro. Subirse un escarabajo, o sea, por favor, ¿qué escarabajo es bonito? Qué feo. Los Beatles famosos. Sí, no. Vamos a cambiar de tema. Pues un día como hoy también fue en el Mundial de 1986, cuando fue el gol de Maradona, donde fue el de la mano de Dios. Sí, que así le llamaban. Y curiosamente, pues como habíamos hablado ayer, precisamente de que estaban empezaron a hacerlo televisado a colores. Estaba viendo el video y realmente pues sí se esconde mucho en el asunto. Parece que es un cabezazo. Sí, lo hizo muy, muy sagaz. Sí, lo hizo muy sagaz. Parecía que era la cámara lenta para verlo. Pero sí, al principio lo negó, pero ya después dijo que sí le había metido con la mano. ¿Sí sabe que hay algunos otros que lo han imitado? ¿Ah, sí? Sí. Ajá. No, pero ya ahorita... Mbappé, Messi... Han imitado el gol de Maradona. El gol de Maradona. Sí. Y obviamente hoy no pasan. No pasa. No solamente por la televisión, sino por el VAR, que ahora revisan las jugadas y pues
todo gol es revisado y ya no pasa. Y lo pueden hacer de una manera inmediata, ¿no? De inmediato lo detectan, pero sí hay algunos otros que lo han imitado, lo han hecho porque se volvió famoso el gol de Maradona. Sí, no, sí, ahí era un árbitro que se llamaba Ali y dijo, no, sí fue, y se mantuvo. Ahora, cuando dicen la mano de Dios es una blasfemia, ¿eh? Es una blasfemia, sí, exactamente. Porque, ¿sabe que tiene su culto Maradona? Sí. Su religión, adoradores. Exacto, pero ¿sabe por qué? Vi un poquito más de información. Es que decía que 4 años antes habían tenido una lucha contra Inglaterra por las Malvinas. Y entonces pues habían fallecido muchas personas. Entonces ese juego de Inglaterra contra Argentina tenía una connotación política. Tenía una connotación muy importante. Entonces los argentinos, pues como habían perdido, dijeron, pues aquí tenemos que ganar de alguna manera. Y entonces pues ahí fue mucho platicado ese gol, ¿verdad? Decían, bueno, sí fue o no fue, pero de todos modos ganaron 3-0. Pues fue algo independientemente así. de ese gol, Argentina le dio, como dirían, un baile a Inglaterra. Sí, sin duda. Sí. Y ganaron ahí. Bueno. En fin, ¿no fue ese el gol? ¿No fue ese el partido en donde Maradona hace un gol burlando jugadores desde media cancha? No sé, la verdad. Creo que sí, No que sé. es de alguna manera uno de los mejores goles de todos los tiempos. No me acuerdo bien. Sí, Creo no, que no. sí. Pero bueno, Alejandro, ¿tienes llamadas? Sí, dice por ahí que el hermano Elizondo no trajo las tortas que prometió a producción. Atentamente, Lauro Pugo. Eso lo mandó producción. Claro que lo mandó producción. Eso lo mandó producción. Claro que lo mandó producción. Es evidente. Está muy claro. Es evidente, sí, claro. No, ya está. Estos muchachos. Ahora sí ya nos quieren hacer sufrir Hermano, ahora en público. ¿Por qué no le trae las tortas? Sí, ya voy a tener que traérselas, sí. Tendré que traérselas porque ya no Pero ya no aguanto esta presión. Con alguna profesor. mezcla especial, o sea, prepáralas. Yo las preparo. Sí, prepáralas. Ok, sí. muy bien. Sí, Como sí, las sí. donas que se Está le bien, cayeron. yo se las ese preparo. Sí. Cuente con esas tortas. Sí, vamos a encárguese de eso, hermano, sí. Por favor, de verdad, le doy indulgencia. Mire, le voy a dar indulgencias, hermano. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá, de Joanny Macón, dice: hola, saludos y bendiciones a todo su programa maravilloso, muchas felicidades. Gracias, igualmente, les agradecemos su sintonía. ¿Qué más? Dice: amado pastor y hermanos, escuché para bautizarse debo de ser santo y que no tenga problemas. ¿Es cierto? Agradezco su respuesta, bendiciones. Pues ya no se bautizó nadie, ¿verdad? Pues santo que sea santo y no tenga problemas, ¿no? Pues que sea convertido. Y está en proceso de santificación. Ajá. ¿Ok? Tiene errores, hay fallas en su vida, pero está en proceso. Sí se convirtió, sí es cristiano, sí se convirtió y está en un proceso de santificación. ¿Ok? No es una persona que no se ha convertido. Jesucristo es su Señor y está en proceso de santificación. Porque no puede ser alguien que simplemente entre en la bola y tampoco puede ser alguien que tenga que llegar a la impecabilidad, porque entonces nadie se va a bautizar, ¿verdad? Sí, y también nos referimos a santo, pues a ser apartado, ¿verdad? Sí, ya no continuar con la vida anterior que tenía, ¿verdad? Es convertido. Ahora, no es impecable, pero se ha convertido. ¿Qué significa? Que se apartó de su vida y ahora vive para el Señor. O sea, está en santificación. Está en proceso de santificación. ¿Qué más, Alejandro? Dice: bendiciones. Hoy en día sí está Corea del Norte y Corea del Sur, donde en Corea del Norte comen una vez cada 3 días y hay luz 1 hora al día, y en Corea del Sur hay abundancia. Sí, eso que está diciendo es que es una evidente, mega diferencia también, igual. Pero enorme diferencia. Ya, o sea, el hecho de que Latinoamérica esté yéndose hacia el socialismo es una muestra enorme de falta de sentido común, o sea, terrible. ¿Qué más? También dice por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice: lo que deberíamos aprender ahora es pero el lenguaje extraterrestre. Al rato salen con que también quieren que hablemos lenguaje inclusive con extraterrestre. Ah, caray, ¿cómo sería el lenguaje inclusivo en extraterrestre? Ah, caray. Sí le sale. Sí le Yo sale. sabía que no era su mano. Yo sabía, ¿eh? Yo sospechaba que no era su mano. Ya nos acabamos de dar cuenta. Tenemos ahí la evidencia, no es su mano. Hoy lo acaba de mostrar. Sí, no, ya. Sí, hay que ver los ojos de ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los que se pasan lagartos? Peje lagartos. Reptilianos, gracias. Ya sabíamos.
Los pejelagartos. Yo había notado que cuando que no parpadeaba de arriba hacia abajo, sino así a los lados. Cuando parpadeaba así, yo decía, qué raro. Está raro, ¿verdad? Dije, bueno, pues ya. Ay, Señor Jesús, no puede ser que digamos estas cosas. Saludos, muy bien. Nos dice, saludos, amado pastor, qué precioso instituto el día de ayer. De verdad, el que no va no sabe de lo que se pierde. Excelente día, saludos a todos en cabina. Alejandro González, un saludo, Alejandro. Como siempre, tú eres una bendición, gracias. Y bueno, vamos a la palabra porque sé que hay más y no nos la vamos a acabar nunca, pero muy bien. Vamos a la palabra. Nos encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo, ¿qué era? ¿El 20 qué? Bueno, el 23 iba a comentar algo al final, otra vez. 23, sí, no lo terminamos, ¿verdad? Sí. Déjeme ir al 23. A ver, vamos a ver. Dice la palabra, voy a leer el 23 nuevamente. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Estamos hablando ayer al respecto de primero hablamos sobre la última parte del versículo, sobre la compañía que hicieron de Pedro de que no fuera solo. Pero lo que nos quedó pendiente es mencionar el aspecto del judaísmo. Los primeros cristianos eran judíos y los primeros cristianos eran judaizantes verdaderamente. ¿Esto qué significa de judaizantes? Que no solamente eran judíos que practicaban el judaísmo, sino que querían que cualquiera que fuera cristiano se hiciera judaizante, es decir, que practicara el judaísmo. No querían que los gentiles fueran cristianos, pero si había algún gentil que se hiciera cristiano, entonces debería judaizar. Debería guardar el sábado, circuncidarse y empezar a guardar algunas de las ceremonias y rituales, como por ejemplo las 3 horas de oración que había en el templo, el presentarse a las fiestas judías de Pascua, de tabernáculos, o sea, de lo que hacían los judíos. Y aunque ahora tenían la realidad que es Cristo, de lo cual habla la carta a los hebreos, tenían que mantener un carácter judaizante. Ajá. Ok, y estaba viendo que ya Dios estaba obrando muy fuertemente en Pedro cuando descendió lo del Dios lienzo. no quería que fueran judaizantes. Esto era un error de la iglesia. Ajá, sí. Dios quería que el mundo entero fueran cristianos. Le mostró una visión 3 veces a Pedro para que Pedro entendiera que lo que Dios había limpiado no lo llamara inmundo ni común. Es decir, los gentiles eran parte del mismo cuerpo sin necesidad de pasar por el judaísmo. Entonces ahí fue un grande impacto realmente para Pedro. Y dijo, esto que voy a ir yo con un centurión que se llama Cornelio a Cesarea y todo eso. Testigos. Dijo, necesito unos testigos, ¿verdad? Para que vean lo que voy a hacer y lo que va a pasar, lo que Dios va a hacer. Si él iba a entrar en la casa de un gentil, esto le iba a ocasionar la murmuración y problema con los judíos de Jerusalén, cristianos, de los cuales él era pastor, aunque no era el pastor principal de Jerusalén, porque el pastor principal era Jacobo, sí era el apóstol principal de toda la iglesia. Entonces, aunque no tenía ese título, ni era un papa, como algunos han querido verlo, la influencia de Pedro era sobresaliente, sobre todos, resaltaba. De manera que lo que él hiciera iba a poner en entredicho su ministerio. Tenía que ir testigos para que fue Dios el que nos hizo ir, y lo que sucedió allá no fue algo inmundo, no fue algo gentil o del mundo. Entonces, Pedro no va a poder. O sea, de entrada Pedro va a llegar, va a servir, se van a convertir, lo vamos a ver más adelante en otros programas, si Dios concede, pero Pedro, cuando va a ser cuestionado por los judíos de Jerusalén, Pedro va a echar reversa. Pedro no, de entrada no va a imponer su influencia diciendo de entrada, lo va a hacer hasta el capítulo 15 del libro de los Hechos, pero de entrada va a retraerse. De lo cual el apóstol Pablo le va a llamar la atención, y en la carta a los hebreos lo va a exhibir a Pedro ante las iglesias de Galacia en una circular en donde dice: Pedro se juntaba con los gentiles, pero cuando vinieron unos de parte de Jacobo, o sea, judaizantes, el pastor de Jerusalén, hermano del Señor, a quien la Biblia le llama Santiago, cuando vinieron ellos, Pedro se apartaba, dice Pablo, de los gentiles y se juntaba solo con judíos. Y yo lo reprendí, dice Pedro, cara a cara. Dice Pablo, perdón, Pedro, lo reprendía a Pedro cara a cara, porque lo que hacía era de condenar. Incluso Pablo dice, también Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y en esa misma carta le llama a los judaizantes perros, mutiladores del cuerpo.
Híjole. Por dividirlo, hacer división entre judíos y gentiles, pero por la circuncisión también. ¿Por qué le llamaba perros? Ese me llama la atención esa palabra de perros, así. Digamos, porque los judíos decían a los gentiles perros, ¿verdad? Pero sí. al revés. Decirle a los judíos es un insulto muy fuerte y más cristianos, porque los judaizantes en la mentalidad de Pedro eran personas que habían regresado a la ley dejando el cristianismo. En la mentalidad de Pablo, yo digo que Pablo escribe la carta a los hebreos, es mi opinión, y la de muchos otros también, aunque no pone su nombre porque está escribiendo a los hebreos, y él es apóstol de los gentiles y los hebreos no lo quieren. Pero él escribe que volver a practicar el judaísmo es haber abandonado la fe cristiana, que no la podían mezclar. Claro. Porque regresaban ¿cómo vamos a regresar a un sacrificio de un cordero si tengo al Cordero de Dios que es Cristo? A los símbolos. Ajá. Pues, ¿cómo regreso al símbolo y tengo la realidad? ¿Cómo voy a vivir en la maqueta si tengo la casa? Exactamente. Entonces era apostatar de la fe para la mentalidad de Pablo. Y yo creo que es correcto lo que él dice. Ahora. Pues eso es tan sencillo como una respuesta para la gente que quiere judaizar, ¿verdad? Es como volverse a la maqueta, como lo está comentando, en vez de vivir ya en la Y está casa. apostatando de la fe. Aquellos que se aprenden 3 versículos, luego se dejan la barba y se ponen una kipá y dicen que ya son judíos. Exacto. Tengan mucho cuidado porque están en la línea de la apostasía. Exactamente. Según la mentalidad del apóstol Pablo, que es la mentalidad del Espíritu Santo y le reveló a él. Ahora, ¿por qué perros? Porque incluso el apóstol Pedro lo va a decir. Como el perro vuelve a su vómito y la puerca a la barra, volcarse en el cieno. Es un proverbio. Lo que están diciendo es que regresarse, apostatar, es algo que hace un perro. Exactamente. El perro vomita y luego se come el vómito. Volver al vómito. Entonces, decir perros, cuando Pablo dice los perros, está diciendo, qué fuerte, ¿no? Pero él está diciendo, los judaizantes apostataron de la fe cristiana. Y el proverbio que aplica el perro vuela a su vómito es lo que ellos han hecho. Wow. Entonces, si Pablo no hubiera sido tan fuerte, no existiría el cristianismo. Salvó el cristianismo de que se volviera una secta judía porque se mantuvo predicando la realidad que es Cristo y la vida en el Espíritu. Pero Pedro y los demás apóstoles en su momento tuvieron miedo de la presión judaizante y retrocedieron. Wow, qué interesante eso, porque digamos, si no hubiera existido un Pablo, se hubiera quedado. No nos llega. Hubiera seguido siendo judaizante por el temor que tenían ante los judíos. Todavía los judíos actualmente dicen, fíjense lo que ellos dicen, el cristianismo no es el que fundó Jesús. Ustedes tienen el cristianismo de Pablo, porque si fuera el cristianismo de Jesús, él era judío, serían judíos. Exacto. O sea, ellos todavía están con la idea del judaizante. Y todavía y todos los que se hacen mesiánicos sacan ese sermón. Jesús era judío y la cultura era judía y hay que regresar al judaísmo. Por eso, pero si eres cristiano, ¿crees también lo que dice Pablo? Desde luego. No eliminamos, hubo algunos, Marción, por ejemplo, un obispo de los primeros siglos que eliminó todas las cartas y escritos de Pablo de la Biblia, lo sacó para llevar a todos a judaizar. Y algunos todavía lo hacen. En este tiempo, todavía algunos hacen esto. ¿Y por qué dicen los judíos eso? Porque tuvieron 1500 años de ley y llega Jesús, cumple la ley y como dice el libro de Daniel, puso fin al sacrificio y la ofrenda. No es el anticristo en la tribulación quien hará eso. Es Jesús que lo hizo a la mitad de la semana, a los 3.5 años de ministerio. ¡Pum! Se acabó. Puso fin al sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo? Siendo él el cumplimiento de los sacrificios y ofrendas. Y dijo, se acabó. No más judaísmo, no más ley de Moisés. Entra el nuevo pacto. Y entonces, a partir de ahí, hizo un cambio dispensacional increíble, impresionante. Entonces, el judaísmo no tiene razón de ser dentro del propósito divino, ya después de Jesús. Ahora, el misterio de Dios, dice Pablo, escribiendo a los Efesios, el capítulo 3, a mí, que soy menos que todos los apóstoles, me fue revelado el misterio de Cristo, que judíos y gentiles son miembros del mismo cuerpo sin distinción. Ni judíos ni gentiles, es un cuerpo en Cristo Jesús. Y para no nosotros lo vemos gentiles. Así como que muy sencillo, ¿no? Sí. No. Pero realmente si uno entiende todo ese trasfondo, salvó el cristianismo. Es algo tremendo. Por eso Pablo era el loco del mundo.
Ajá. Lo perseguían los romanos, lo perseguían los griegos, lo perseguían los judíos y lo perseguían los cristianos. Exacto. Era el loco del mundo. Ajá. El hombre solo, cuando muere, antes de morir, pero en la última parte de su vida, que escribe, estoy solo Lucas está conmigo, todos me han abandonado. Es el hombre que mantuvo la fe único. Normalmente. Por eso tuvo que tener esa discipulado del Señor directo a los 3 años. ¿Quién aguanta eso? En Sí. Arabia lo tuvo que discipular Jesús. Exacto. ¿Quién aguanta Exacto. la presión de todos? Sí. Normalmente, quien lleva la revelación en la punta de la época, Ajá. de la era que está viviendo, no es el más popular, es el más perseguido. Fue Juan el Bautista, fue Jesús, fue Pedro en su momento, después fue Pablo. Sí, es el más perseguido, siempre, porque es el que está diciendo, están mal, es por acá. Ajá. No, tú eres esto y esto. De Exacto. Pablo tuvo que defender su apostolado con los corintios, iglesia que él fundó. Ajá. Y él dijo, si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. Ajá. Porque ustedes son mis cartas. Exacto. Ustedes son mi acreditación de que sí soy apóstol. ¿Cómo que los que fundó no decían que no era apóstol? Porque no, según ellos, no era de los 12. Entonces, qué impresionante. regresando a Pedro está intentando abrirse con la visión que tuvo del lienzo, viajando con los hermanos con Cornelio, pero se tiene que llevar hermanos de Jope, cristianos, judíos, para que sean testigos, porque sabe la que le espera. Se viene un concilio, y vino un concilio. En el capítulo 15 vamos a ver un concilio donde hubo un escándalo, un problema, porque Pedro va a tener que dar cuenta de lo que hizo, Pablo va a tener que dar cuenta de lo que va a hacer más adelante. Exacto. Y se va a ver el primer concilio de Jerusalén en Hechos 15, porque se van a enojar los judíos de Jerusalén. Lo vamos a ver más adelante, que esto vino a partir de un chisme de Marcos. También esa es otra. También. Pero eso lo veremos más adelante. Sí, exacto. Por lo pronto, pasemos al versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Me gusta esto. Es como una célula y él los está esperando. Yo he visto que las células tienen éxito cuando tiene un anfitrión que está esperando, Así es. que realmente ha invitado, que ha hecho lo necesario. Tiene que hacer un trabajo muy bueno el anfitrión también. El éxito de la célula con frecuencia es el anfitrión. El anfitrión. Puede llegar alguien que tenga una buena enseñanza, pero si el anfitrión no invitó ni preparó las cosas, nadie está ahí. Sí, tiene que ser una muy buena mancuerna los dos. Sí. El líder y el anfitrión. O sea, el anfitrión es muy importante. Pero es muy importante. No el solo es anfitrión. poner su casa, es muy importante. Exactamente. El invitar, el estar al pendiente. Entonces, dice, los estaba esperando. Habiendo convocado, fíjese la importancia del anfitrión, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. El hombre tenía influencia. Ajá. ¿Qué va a haber, Cornelio? No, hombre, les tengo un invitado que no se imaginan. Exacto. Les va a dar una palabra tremenda. Ay, ¿para qué? ¿Queremos una carne asada? No, pues no es de Chihuahua, hombre. Ahí viene una palabra tremenda. Vamos a ver lo que vas a tener aquí. A mí lo que me llama la atención es lo especial de la fe que tenía Cornelio, porque estábamos hablando que era un camino de 2 días. Sí. Y pues, ¿quién le había notificado a Cornelio que iban a llegar en ese día? Ajá. Y ese día ya los estaba esperando, y con todos Él los estaba parientes seguro. y familiares y todo. Me imagino que se atrevió a hospedarlos por más de un día Ajá. para que estuvieran ahí. Ajá. Porque si no, ¿cómo le atina exactamente cuando llegan? Exacto. Tuvo que haber sido alguien que le metió dinero. Y Ustedes luego- vengan, se quedan aquí, tengo casa grande, vénganse. Exacto. Tuvo que haber sido alguien que le puso ganas como anfitrión. No, y luego aparte de que las ansias que tenía también ahí Cornelio de recibir a Pedro, que realmente ni le dejó tiempo de descansar, no se ve así como que vámonos, Fíjese. luego directamente, vámonos. Esa es otra. La honra, el poder admirar al que traía la palabra. Esto es algo importante por parte de Cornelio y que en la Biblia se ve. Por ejemplo, en tiempo de Samuel, dice que quien iba a ver al vidente o al profeta le llevaba un obsequio. Sí. O sea, la idea de honra a aquella persona que traía la palabra. Así O sea, es. eso había mucho en los tiempos bíblicos. Sí. El honrar, el ver. Yo siempre le digo a los pastores cuando tienen invitados, yo no acepto ofrendas. No me gusta que me den ofrendas a mí. Dios me ha bendecido. Sí. Pero sí le digo a los pastores sobre otras personas que invitan, le digo, siempre debes darle. Trátalo honrosamente. No se haces caso, dales.
Yo no necesito, pero ellos necesitan. Dales a ellos. Invitaste a alguien, dale. ¿Por qué razón? Porque esta honra va de la mano con lo que va a suceder. Siempre que Dios trae algo, Dios honra a los que le honran. Cornelio está preparado, Cornelio sabe lo que está haciendo. Cornelio trajo conocidos, amigos íntimos, trajo familiares. O sea, Cornelio está haciendo bien las cosas. Y esto me hace pensar en otra cosa más. La influencia que tiene. ¿Quién consigue traerse a su casa familiares y amigos a menos de que tenga influencia? Exacto. Vénganse, ¿qué va a haber? No, pues que tengo un invitado que les va a dar una palabra sobre Jesús. O sea, en aquel tiempo. O sea, sí. Y luego otra cosa, digamos, la importancia que le daba al mensaje Cornelio, por ejemplo, porque él sabía, yo tengo entendido que sabía sobre la salvación. ¿Había oído algo? Y entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que tener igual esa solicitud para nuestros familiares, parientes, amigos, de que si nosotros realmente apreciamos la salvación, pues también vamos a compartírselas a ellos. En una iglesia se ve muy factible porque la gente presenta ofrenda. No solamente en que ofrenda finanzas, no, adoración. Y luego hay un dar y recibir porque recibe la palabra. Siempre, por ejemplo, cuando Dios habla, dice, trae los diezmos y haya alimento en mi casa. O sea, siempre es un dar y recibir. Exacto. Siempre. Y Cornelio lo sabe y tiene ese dar y recibir para con Dios. Y tiene también esa influencia para con sus familiares. O sea, él valora la palabra, él sabe que hay que prepararlo todo. Venga, no se pierdan esto. Él quiere que sean parte de la salvación, de la vida eterna. Él está valorando la palabra. Un cristiano que valora la palabra involucra a la gente que ama. Porque si no valora, o sea, ¿por qué alguien no trae a su pariente a las cosas de Dios? Como por ejemplo, ¿por qué no lo trae a la iglesia? Porque no cree que se vaya a perder. Si creyera que se va a perder, no lo dejaba, se lo traía. Pero él no cree no cree el evangelio, por eso no se lo trae. Considere, por ejemplo, si alguien tiene un familiar dentro del incendio, un hijo, una hija, se mete por él. Claro. Porque sabe que se muere si no lo saca. Exacto. Cuando alguien realmente sabe que es de vida o muerte eterna, no va a dejar a sus amigos y familiares fuera de la salvación. Exacto. A menos de que no lo crea. Sí, y por eso no los involucra. Sí, no, y es algo, y a veces que no se tiene para la familia directa, digamos, hijos, padres, ¿verdad? Y cuanto menos ahora los amigos, los parientes, sí, que tíos. O los amigos que dicen que no son familia ya. Entonces, es evidente que se trata de alguien, o no cree que se van a perder si no tienen a Cristo, o no le importa, que sería peor. Exacto. O sea, que sí lo crea y no le importe. Eso implicaría un corazón malo. O sea, hoy se va a quemar. Pues ¿quién le manda? ¿Para qué está allá dentro del incendio? O sea, exacto. ¿Qué corazón es ese? Oye, ¿por qué no alcanzas a tu familia, a tus hijos, tu esposa, tu esposo? ¿Por qué no? Pues es que no quieren. Caray, o sea, ¿en serio? ¿Cómo es que si los convences para ir al cine o para ir a un restaurante y no los convenciste para congregarse? Exacto. O sea, ¿no te importa? Porque, vean a Cornelio. Qué importante, ¿no? ¿Por qué la Biblia habla tan bien de Cornelio? Pues por el corazón que tiene. El hombre está muy comprometido. Muy, muy comprometido. Es si cree verdaderamente. No, y fíjese que ahorita que lo que está comentando, ya lo habíamos visto anteriormente. ¿En dónde empieza la salvación? Por medio de Cornelio, que es una persona que tiene esa gran influencia y que realmente no va a ser una persona que lo van a perseguir, porque pues él es el mero de los romanos, él es el que persigue, no lo van a perseguir. Y luego aparte de ahí, la influencia que tenía también como buen testimonio ante los judíos también. Entonces ni los judíos lo iban a perseguir. O sea, era el punto clave para que el cristianismo entrara entre los gentiles. A través de él podía entrar el cristianismo entre los gentiles sin problema. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Esto es lo que hace un buen anfitrión. Quiere la salvación de la gente conocida. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Hijos, nos queda tan poquito tiempo que bueno, vamos a dar una introducción. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. El error de Cornelio cuando admiraba tanto a Pedro que se tiró a sus pies. Pero Pedro lo levantó y dijo, no,
soy hombre. Ajá. Si de por sí vine y por esto no quería venir, yo creo que está diciendo Pedro. Ajá. ¿Quién me manda a venir con los gentiles? ¿No sería también, aparte de eso, digamos, como sabemos que es un pueblo idólatra ahí, los romanos que tienen más de 200 dioses ahí, al también tener el César, que también se le inclinaban al César, Desde luego está acostumbrado. y entonces al ver, decir, este hombre viene de Dios. ¿Quién es Pedro? Viene de Dios. Pero más allá de eso, ¿quién es Pedro? Pedro es un hombre que tenía la fama de haber resucitado muertos. Tabita viene de Jope. Resucitó a Tabita. Acaba de pasar hace unos días. Exactamente. Bueno, hace meses, porque quedó un buen tiempo ahí. Sanaba enfermos con su sombra. Ajá. En Jerusalén sanó enfermos nada más pasando. Exacto. Y la sombra tocaba a alguno y se levantaba. Entonces, Pedro no era cualquiera. Y lógicamente la unción que había en él lo hacía en la mentalidad de la época una especie de semidios, porque no solo adoraban a los dioses, adoraban a los semidioses, a los Hércules, a los que suponían en su mitología que habían nacido de dioses. ¿Qué creían ellos? Ellos creían, los dioses a veces cohabitaban con mujeres y producían semidioses. Como la doctrina herética esta de que los ángeles tuvieron relaciones con mujeres y produjeron gigantes. Es una doctrina herética espantosa, semejante a lo que pensaban los romanos en el primer siglo. Y entonces esta mezcla de dioses con humanos hacía semidioses. Entonces Cornelio está pensando que Pedro es un semidios. No es solo un humano, o sea, hace milagros, es un semidios. Y por eso se inclina ante él y lo adora. Y Pedro lo levanta. No, adora a Dios. Pero no vamos a ir más allá porque tengo un compromiso, pero bueno, lo vamos a ver. Si Dios lo concede, mañana trataremos más sobre este asunto. Alejandro, llamadas, mensajes. Pastor, dice que ese vocabulario que utiliza esa señora son reales. ¿Será cierto, pastor? Que son palabras egipcias y no y antes invocadas ciertas maldiciones. Yo creo que quiso poner. Dice, aunque el Alex parece que pidió una torta. No, en realidad ella cuando da los supuestos cursos, lo que hace es que piratea por ahí ideas de unos cursos que existen de fenicio antiguo, no egipcio, fenicio antiguo, que entonces saca unas cositas de ahí para enseñar y de esa manera parezca que tiene una estructura a su idioma. Pero pues es un engaño. Es un buen show. Sí, es un show, exactamente. Sí. ¿Qué más, Alejandro? Dice, la primera vez que los escuché esperaba un programa de pura Biblia y aburrido. Dice, pero me divierto tanto con las ocurrencias, pero he aprendido mucho, espero pronto congregarme. Pues le esperamos. Aquí lo esperamos. Le esperamos. Será una bendición poderle saludar. Acérquese al finalizar un servicio y háganos saber que es usted quien había mandado el mensaje. Y es que, mire, Jesús está ungido con óleo de gozo, óleo de alegría, dice la palabra. Porque ¿por qué la unción tiene que ser a fuerza para manifestar algo como hablar en lenguas? Qué bueno que hablen en lenguas, pero ¿por qué la unción no es como la unción de Jesús, que es unción de alegría? Y nos lo da como mandamiento. Claro, estar siempre gozosos. Debemos tenerlo. Sí. ¿Qué más, Alejandro? Dice, referente a lo que mencionas sobre la presión, ¿cómo podemos soportar la crítica a las espaldas? Hay gente que he apoyado hasta financieramente y terminan hablando mal de mí a otras personas. Pero ¿qué me puedo esperar si a Jesús lo traicionaron? Pero a mí sí me duele. Porque tienes un ego muy sensible. Porque te crees más que Jesús. Porque Él menospreció lo oprobio y tú le das mucho precio. O sea, ¿por qué te ofende? ¿Qué importa? Si dijeron o no dijo, ¿qué importa? ¿Qué te hizo la palabra de alguien? No te hace nada. Sigues comiendo igual, durmiendo igual, o sea, no te sale una roncha, no te pasa nada. O sea, lo que pasa es que tienes un ego muy sensible. Debes arrepentirte de esa sensibilidad de ego que te hace reaccionar y enojarte y sentirte mal. No tiene importancia que la gente hable mal de ti. Siéntete feliz que hablan de ti. Y no eres tú quien habla de los demás. Esto es lo correcto. Entonces, es eso, ¿no? Darle el peso a esas palabras, decirle, no, sí son muy valiosas las palabras que me está diciendo esa persona y por eso me ofende. Pero Jesús por el gozo puesto, no se le dio. La Biblia dice, Jesús por el gozo puesto delante de él, menospreció lo oprobio y sufrió la cruz. Menospreció, le dio menor precio a lo que decían de él. Entonces, lo que los demás dicen no tiene valor salvo el que yo le dé. Y si mi carne es muy grande y mi ego es muy grande o muy sensible, le doy mucho valor a lo que digan y entonces por eso me lastima. Me lastiman porque quiero que me lastimen. Es por eso lo que pasa en los Facebook o de los likes y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? De los comentarios que se hacen ahí y es por eso que se ofenden. Se ofenden, pero realmente no me ofenden si yo no quiero. Nadie me puede ofender sin mi permiso. Hasta que yo quiera me ofenden. Exacto. ¿Qué más, Alejandro? Dice Ramírez Enrique, dice, muchas gracias, pastor, por la palabra. Dios les bendiga.
Gracias también por estar en sintonía, que Dios le bendiga. Y como lo dijimos, tengo un compromiso familiar, así que tenemos que cortar un poquito antes. Los miércoles suele ser así, pero le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en este tiempo de programa. Si Dios lo concede, mañana continuamos y trataremos más al respecto de esto, que nos va a llevar al misterio de Cristo, que es Dios nuevamente en carne, ahora judíos y gentiles miembros del cuerpo de Cristo, sin distingo racial, ni de género, ni social, ni económico, ni cultural, ni de ningún tipo, todos uno solo en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Amén.